De la manera que vamos a desarrollar esta sesión es que vamos a tener dos preguntas generadoras, ¿no? Y de esta manera generar un diálogo eh, entre los y las panelistas de manera tal vez un poco más flexible y así salirnos, ¿no? de un estilo más magisterial, ¿no? De las sesiones, ¿no? La primera pregunta que vamos a realizar es ¿qué cambios se han producido como consecuencia de la pandemia en las áreas de la actividad turística en las que cada uno de ustedes está involucrado? Vamos a seguir el orden que les mencioné. En ese caso, vamos a iniciar con Ramiro. Adelante, Ramiro. Hola, buena jornada, buen momento. Gracias, Arturo, por la presentación, a Basul por la invitación. Es una alegría compartir este espacio, así que un gran cariño a las y las compañeras que están aquí acompañando. Un reconocimiento a cada uno y gracias por conectarse, que están allí del otro lado. Bueno, la primera pregunta, bueno, celebro también que no haya presentaciones magistrales, creo que esto activa mucho el diálogo. Y bueno, la primera pregunta entiendo que es como, ¿qué aprendimos, no, de la pandemia? Entonces por ahí interpelamos así, si hemos generado como una conciencia como sociedad, si somos conscientes que vivimos en una casa común donde algo que puede pasar a alguien de algún modo u otro en esta red que vivimos en este planeta, nos toca y nos afecta a otros, ¿no? Y creo que ese es un gran mensaje. Quiero ser positivo, pero también crítico si realmente después que esto se active, aquí en Argentina aún siguen eligiendo miles de viajeros aún ir a Miami, a Disney. Eso también hace una autocrítica si realmente va a haber algún cambio estructural, pero sí, soy positivo, creo que hay una conciencia de que hay una forma de producción, el monocultivo, hay una producción con agroquímicos, un desmonte, una deforestación, y también eso afecta o afectará nuestra forma de repensar las formas de viajar. Creo que hay un gran sector de la población que realmente ha tomado conciencia, no sé si la mayoría, porque este es un proceso que es dinámico, permanente, pero, insisto, quiero ser positivo, de que hay nuevas formas de viajar, controlando la capacidad de carga, quizás buscando medios de viaje o destinos más cercanos, tratando de no viajar tan lejos para no afectar o aumentar el efecto invernadero y muchos otros impactos negativos que puede llegar a tener el turismo. Pero claramente a quienes trabajamos para fortalecer el protagonismo de sectores vulnerables, tanto de la economía social como del sector campesino y los pueblos originarios vinculados al tema turismo, nosotros vemos que hay un gran mensaje, no orientarse al monocultivo, sobre todo aquellos sectores que históricamente han mantenido la diversidad productiva como parte de la identidad y de una estrategia de vida. Entonces el turismo comunitario está gestionado por campesinos, comunidades indígenas, en América Latina principalmente y en Argentina también, con 100 experiencias que acompañamos desde la red argentina de turismo comunitario. El gran mensaje ha sido un bofetazo de que, ojo al piojo, de que no te dediques solo al turismo porque a veces o una pandemia o una moda o una crisis económica hace que todo cambie. Entonces eso también, sabiendo que en este contexto de pandemia hay actividades que se han declarado esenciales, la producción agropecuaria ha sido una de esas, y el 70% de los alimentos en Argentina provienen del sector campesino. Entonces eso también permitió una visibilidad. ¿De dónde vienen esos alimentos? No vienen de un empaquetado, y empezamos a darle visibilidad a ese sector. Y aquellas comunidades que estaban trabajando en turismo comunitario empezaron a fortalecer esas redes de contactos para potenciar canales de venta de estos productos de la huerta y llegar a través de ferias o mercados campesinos, mercados indígenas o entregas delivery, o empezar a activar compras corporativas de estos productos agropecuarios y también artesanales. Entonces esas comunidades previamente organizadas en turismo comunitario empezaron a potenciar esos nuevos canales. Y eso esperemos que se haya quedado y no desaparezca por pandemia, porque realmente
potencian las cadenas productivas en territorio. Después también como país, creo que nos ha permitido un poco a darnos cuenta que somos un país totalmente americano, latinoamericano, amerindio, y empezamos a dar visibilidad a ese sector campesino indígena como parte de la identidad y la historia. El turismo comunitario se ha abierto camino, mucho a partir del año pasado, cuando se ha declarado de la OMT al turismo como herramienta para el desarrollo rural, y el sector académico, el sector privado se acercó mucho a conocer las propuestas de turismo comunitario. Y eso ha sido muy interesante porque, producto de la pandemia, aprendimos a conectarnos por Zoom, a generar encuentros, las comunidades empezaron a mostrarse, a tener participación en esos eventos. El mundo académico también se orientó mucho más a esta modalidad de turismo que tanto potencian las cadenas productivas en territorio. También en territorio y destinos turísticos empezamos a ver de que no se podía salvar uno sobre otro, entonces empezamos a potenciar esas cadenas intersectoriales. Hoteles, quizás 5 estrellas, menos estrellas, sectores privados, gastronómicos, prestadores de servicios turísticos, todos juntos tratando de potenciar y repensarse como un destino turístico para nuevos perfiles de viajeros, y en esa mesa empezaron a participar con una silla más, ya dejando de ser un atractivo turístico o un objeto de fotografía, sino un sujeto de derechos, las comunidades que empezaron a ser parte de esta mesa de gestión o esas cámaras de turismo en sus territorios, como un actor político y comercial más. Eso ha sido un reconocimiento que empezó a darse, no está del todo logrado, pero ya es un gran paso a tanta invisibilidad y espalda que habíamos tenido después de tantos años. Hay una conciencia de territorio en ese sentido. Y respecto a esta visibilidad, también quedó en evidencia un poco durante la pandemia la falta de derechos a salud, a educación, a conectividad también por parte de estos sectores campesinos. Entonces logramos que se invierta y lleguen a ciertas inversiones en conectividad para que las comunidades estén presentes. Hay más conocimiento de qué es un virus también, esos protocolos de bioseguridad llegaron para quedarse. Y las comunidades que durante gran parte del año no tenían el caso de virus, al final del año pasado, después que las ciudades empezaron a tener casos y se ha logrado un poco, gracias a esa conectividad que llegó como excusa para potenciar el turismo, permitió tener esa conectividad para dar cuenta y aviso de urgencias que tuvieron y la falta de equipamiento de centros de salud y en espacios rurales. Pero también en ese sentido empezamos a potenciar, a co-crear y a innovar propuestas de turismo para turismo local, turismo de proximidad. Y empezamos a conectarnos con sindicatos, con gremios, con centros de estudiantes, para que centros, clubes, academias de folclore o de baile, clubes de runner, que tanto se ha puesto de moda a nivel mundial, para que con una capacidad de carga absolutamente controlada empiecen a viajar y a hacer turismo de proximidad en destinos de naturaleza gestionados por comunidades. Eso ha sido recontra positivo y eso celebro que se está dando y se va a dar nuevamente también como una alianza que antes prácticamente no existía. Así que se han hecho eventos deportivos, culturales, en espacios comunitarios, campesinos indígenas, potenciando ese turismo de proximidad que detrás de ser una excusa turística, termina siendo también un momento de encuentro entre coprovincianos y que genera inclusión social, básicamente, ¿no? Verse en el otro que vive a 1 hora o 2 horas de viaje de tu casa y que pensás que no existía o que no sabías cómo llegar, de repente se generan encuentros culturales o sociales amigables, y eso ya es una celebración. Y un poco para ir cerrando y respetar los tiempos, decir que también este contexto de pandemia ha dado cuenta que hay agencias del sector privado que se acercaron y dieron para llegar a certificaciones de turismo sostenible, generaron alianzas con comunidades, muchas por compromiso, por convencimiento, a través de quizás
por oportunismo, pero no deja de ser una excusa realmente positiva para acercar las partes. Está en nosotros hacer un monitoreo y seguimiento para que eso sea genuino. Normativa turística, a diferencia de todo Ramiro, el país. disculpa que te Sí, interrumpa. ya es tiempo. Sí, sí. Bueno, aprovecho nuevamente este espacio, ya estaba cerrando. Gracias, Arturo, Sí. y escuchamos a los demás participantes. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Ramiro, y disculpa la interrupción. Seguimos con Ángela. Adelante, Ángela. Gracias. Oi, oi, me escutam? Eu inicio pedindo desculpas por falar em português, mas vou tentar falar bem pausadamente, para vocês conseguirem compreender, à medida do possível, né, compreender minha reflexão para essa primeira pergunta, né? Então, eu preparei, na verdade, um texto bem curto, mas um texto para tentar sintetizar todas as minhas ideias, né, relacionadas a essa pergunta, e acho que fica assim, dessa forma, mais fácil para vocês traduzirem para o idioma espanhol. Bem, então, iniciando, eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui hoje, participando dessa mesa de debates. É uma honra também representar o Brasil, junto da colega Flávia, e representar a Albasud, instituição que já se consolida entre os países latinos como aquela que se propõe pensar o turismo a partir de um olhar crítico. Fico muito feliz de fazer parte da Albasud e de todo esse movimento. Eu vou responder a pergunta em destaque pensando a partir dos meus estudos sobre trabalho no turismo no Brasil, né? Saibam que eu poderia responder a pergunta simplesmente com uma expressão. As mudanças produzidas no contexto do trabalho no turismo se resumem a mais flexibilidade nas relações de trabalho. E é sobre isso que falarei agora. Para entender o fenômeno da flexibilidade, é preciso lembrar que as relações de trabalho têm sofrido grandes modificações ao longo das últimas décadas. Essas grandes modificações são marcadas especialmente pelo chamado regime toyotista de organização do trabalho, sistema que tem início em meados das décadas de 70 e 80 do século XX. Harvey, em A Condição Pós-Moderna, denomina de acumulação flexível o novo regime de acumulação capitalista em escala global. A flexibilização é, de fato, a ênfase do sistema toyotista. Flexibilizar a produção, flexibilizar leis trabalhistas, flexibilizar jornadas de trabalho, flexibilizar barreiras comerciais, flexibilizar intervenções do Estado. Mas, como tudo isso se manifesta no turismo? Vou dar dois exemplos aqui, no campo da hotelaria e no campo do agenciamento de viagens. Na hotelaria, são reorganizadas as plantas e enxugados postos de trabalho. Isso aumenta, primeiro, a multifuncionalidade dos trabalhadores. Recepcionistas de hotel passam a ser concierges, auditores noturnos, atendentes de reservas e assessores de contabilidade. Isso também intensifica a carga de trabalho dos trabalhadores. As camareiras, por exemplo, passam a limpar e manter mais unidades habitacionais e realizar mais tarefas de limpeza que teriam caso a planta dos trabalhadores estivesse em um número suficiente. Isso faz também, finalmente, com que empresas fornecedoras de produtos e atividades sejam subcontratadas pela empresa hoteleira. A lavanderia e, inclusive, a governança de alguns hotéis já passam a ser realizadas por empresas terceirizadas. Nas agências de viagem, a introdução de softwares modernos, como o GDS, também faz enxugar esses postos de trabalho, aumentando a multifuncionalidade dos agentes de viagens e, consequentemente, intensificando o seu trabalho. A exigência de cumprir uma meta mensal de vendas de pacotes de viagem é manifestada por aquilo que eu chamo de corrida maluca dos agentes de viagem em seu trabalho. E aqui aparece um fenômeno interessante que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, nesse livro aqui, né, que foi publicado em 2018, ele chama de autoexploração, quando cada um é um
trabalhador que explora a si mesmo para a sua própria empresa. Agentes de viagem atendendo seus turistas de madrugada ou em horários inapropriados? Sim, esse é o tal do novo normal. Para finalizar, como a pandemia impacta esse cenário? Se antes a tônica era a flexibilidade, agora, pós-pandemia, a tônica é o que eu chamo de ultra-flexibilidade. Empresas de turismo, hotelaria, alimentação, agenciamento, transportes, aluguel de automóveis, demandam mais flexibilidade das relações de trabalho. Aqui no Brasil, alguns dados podem demonstrar essa afirmação. O início da recuperação do setor em meados do segundo semestre de 2020 é acompanhado pela necessidade de contratação de trabalhadores que façam o turismo acontecer. Apesar dos números positivos e de um certo entusiasmo inicial, é certo que as empresas permaneceram receosas quanto à contratação de mais trabalhadores em contratos típicos, contratos normais de trabalho. Tanto isso é verdade que as modalidades de contratos de trabalho que fecharam o ano com saldo positivo, ou seja, que tiveram mais admissões do que demissões, foram justamente aquelas com maior flexibilidade. Contrato por prazo determinado, contrato intermitente, contrato verde-amarelo e contrato temporário, segundo os dados do Ministério da Economia daqui do Brasil. Então, para finalizar, essa é uma característica mais lógica dos contratos de trabalho atípicos. Eles são acionados particularmente por setores econômicos com produção ou demanda sazonais, como é o caso do turismo, bem como em períodos de incerteza de mercado, a exemplo do que a gente está vivendo hoje, desde 2020 até o momento de crise econômica ou pandêmica, como a gente observa. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Ángela, y también a agradecerte por el tiempo, ¿no? Recordarles, sí, que son aproximadamente 5 minutos, deberían de ser 5 minutos, y así vamos a tener al final un espacio más flexible de intercambio, ¿no? Seguimos con Natalia. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias al Basud por la invitación, a todos y todas las presentes por conectarse. Bueno, pues contestando la pregunta a partir de lo que se está trabajando, lo que estoy trabajando acá en Colombia y las iniciativas aliadas, pues los cambios en pandemia, desafortunadamente, en el caso del turismo comunitario, pues ha sido bastante difícil. Ha sido un golpe realmente a dos de las iniciativas con las que trabajaba, una de ecoturismo comunitario, de Lotún Quimbaya, la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, que ha sido realmente una de las experiencias líderes en ecoturismo comunitario en alianza con parques nacionales. Pues termina contrato con parques nacionales posterior a pandemia. Esto pues obedece un poco a esa dinámica económica, creo yo específicamente, en donde cuando les volvieron a hacer la reanudación del contrato, la negociación para la reanudación, básicamente les dijeron el año de pandemia no cuenta porque no hubo ingresos, entonces vamos a hacer corte antes de pandemia, y los ingresos de pandemia, y a partir de allí les hicieron una propuesta económica y no les respondieron y no les hicieron, digamos, ningún ajuste con todo la falta de ingreso que hubo casi durante más de un año en parques nacionales. Lo mismo pasó con otra iniciativa de turismo comunitario relacionada con Turismo y Paz, que llevaba desde el 2006 trabajando en turismo, una experiencia líder también en el tema de Turismo y Paz, porque fue en otra tanda, digamos, de negociación con los paramilitares en ese caso. Actualmente estamos todavía en el proceso de paz con guerrilla, pero esa iniciativa que llevaba desde esa época también termina, ya que deciden vender sus propiedades, solamente se quedaron con un museo arqueológico,
con sus piezas arqueológicas y resguardando un poco ese patrimonio histórico de la comunidad, pero toda la actividad turística y todo lo demás lo vendieron. Entonces, puntualmente al turismo comunitario y las dos iniciativas que son líderes tanto en ecoturismo como en paz, pues acabaron realmente durante pandemia. Y esto pues visibiliza lo que bien decía Ramiro, pues esa completa dependencia del turismo. En el caso de las comunidades, pues realmente se vio que no era el camino. En el caso de otras iniciativas que tenían otras vertientes o otras alternativas, por ejemplo, que trabajaban con agro, ellas se pudieron reorganizar y allí hubo un impacto positivo en ese fortalecimiento de esas cadenas de distribución, por ejemplo, de producción orgánica, de producción agroecológica, y esas iniciativas entonces que tenían otras alternativas que no dependían 100% del turismo, pues realmente lograron diversificar y fortalecer también ese lado, ¿no? Ese agroecológico. En ese sentido, vemos además que las zonas rurales pues han sido muy golpeadas, realmente no ha habido una presencia institucional fuerte, la falta de infraestructura, la falta de bienes comunes, la falta de espacios inclusive comunes verdes, pues se ha puesto en evidencia también, y eso pues unido digamos en el caso de Colombia también con la violencia o con esas iniciativas masivas también, por ejemplo, de proyectos de agro a gran escala, como en el eje cafetero, el aguacate Hass, que está acabando con el paisaje cafetero, está cambiando un poco toda la dinámica del paisaje, pues se han instalado, ¿no? Entonces, allí enlazo un poco a esa como esa necesidad de cambio de paradigma. Yo creo que ahí, y una de las cosas que puedo concluir un poco es que el turismo en un momento se quedó sin agenda. El turismo está basado en los recursos, los llamados, digamos, recursos turísticos, todo lo que es naturaleza, las mismas comunidades, la cultura, son esos recursos turísticos. Entonces, al quedar en pausa un poco el turismo, la agenda del turismo pues quedó en cero. ¿Sí? Y eso pues yo creo que es una alarma un poco de que si la agenda solamente turística va a ser la reactivación económica, allí hay algo detrás, ¿no? De ese cambio de paradigma de por qué realmente el turismo no continúa de alguna forma fortaleciendo esos recursos de los que depende, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que hay de todas maneras diferentes tendencias. Una, la reactivación económica, en donde ahora se están saturando en muchos casos algunos destinos, pero por otro lado también se está viendo que hay iniciativas que buscan realmente una mayor responsabilidad y una mayor sostenibilidad dentro de sus acciones a diferentes niveles. En Colombia, pues se lanzó hace poco la ley de turismo sostenible, pero lo que se está viendo es que hay como una moda, probablemente todo lo que es el greenwashing, lo que se llama el greenwashing, está aumentando también, porque entonces ahora se dice que para buscar más turistas, más visitantes, pues se dice que son sostenibles, se dice que se está buscando pues todo el beneficio de las comunidades locales, pero muchas veces pues realmente no es verdad, ¿no? Las iniciativas locales pues siguen con la resiliencia de sus comunidades, buscando cómo unirse con cadenas de valor locales, y por eso ese turismo de proximidad pues ha cobrado importancia, en donde valoramos no solamente esos lugares vecinos, sino también todas esas riquezas que tenemos, ¿no? Dentro de nuestros vecindarios, sea a nivel local o a nivel regional. Y allí pues es muy importante también ese valor relacionado con el turismo, de buscar precisamente el entendimiento, el acercamiento, esos encuentros humanos para ser más empático frente a los otros y frente a esas iniciativas pequeñas que constituyen realmente la economía real de las comunidades. Bueno, yo dejo así y muchísimas gracias y continúas, Arturo, muy amable. Excelente, muchísimas gracias, Natalia. Sí, o sea, definitivamente en estas intervenciones iniciales siento que hay un énfasis, ¿no?, en la capacidad de organización, ¿no?, de ciertas, bueno, de las comunidades que de alguna manera el turismo
como ingreso es de relevancia, ¿no? Continuamos con Virginia. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Un placer participar de este panel y escuchar toda esta propuesta de seminario, ¿no? En este caso, bueno, fui convocada por Erika y por Ernest, creo que en mi sombrero de investigadora, habiendo trabajado sobre sitios de memoria, y un poco cómo estos sitios se han adaptado, se han reestructurado o han replanteado su desarrollo en estos contextos de pandemia, ¿no? Si bien previo a la pandemia UNESCO ya estaba haciendo un trabajo muy fuerte sobre la recuperación de los sitios de memoria y trabajando en ese contexto, no solo los sitios de memoria en la Argentina tienen una definición muy particular, pero a nivel internacional creo que hay muchos lugares que representan esta carga emocional, simbólica, política, cultural, que ameritan una reflexión y que además se están abriendo, ¿no? Y se están amigando con la idea del turismo como una actividad ya no solo banal y económica, sino también con la reflexión que nos trae la actividad turística como una actividad social, cultural, y que implica intercambios. En ese contexto es que quiero por ahí retomar dos ideas que se vienen comentando, esta idea de la necesidad del turismo de proximidad, que creo que en la Argentina, a partir de la última dictadura militar, los sitios de memoria tienen una carga bastante particular y una construcción, de una resignificación de esos espacios muy fuerte, y creo que esta idea del turismo de proximidad puede acercarnos a visibilizar estos espacios de memoria, que muchas veces, y habiendo hecho varias visitas, sobre todo al espacio de la ex ESMA en la ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los centros clandestinos de detención y exterminio de la última dictadura militar, de los más grandes, o de los más representativos en Argentina, muchos de los visitantes de estos sitios son personas extranjeras, ¿no? Como creo que también sucede en Auschwitz, y que creo que nuestra historia reciente puede generar esta resignificación a través de esta idea, ¿no? De impulsar el turismo de proximidad en el caso de estos sitios. Hay muchos ejemplos en Argentina de sitios de sitios patrimoniales que están asociados a la memoria reciente de nuestro país, y me parece que la idea de pensar esta resignificación de los espacios y pensarlos a los sitios de memoria en un sentido amplio. Y creo que la reflexión que nos deja un poco esta idea de, bueno, estuvimos un año encerrados, me parece que a pesar del aislamiento se ha podido avanzar en el tratamiento de estos espacios desde una perspectiva turística, pero entendiendo al turismo, vuelvo al inicio, como una actividad holística, ¿no? Que involucra tanto el turismo cultural como histórico, como el conmemorativo. El poder acercarse a estos sitios, ya no desde una lógica de turismo negro, que digamos, no critico, pero sí me parece que particularmente en Argentina la idea de la memoria, y creo que en casi toda América Latina, que hemos tenido grandes dictaduras, ¿no? Incluso lo quiero linkear con España también, que bueno, estuve leyendo una nota de Ernest que habla sobre estos temas. Digo, la Guerra Civil Española también ha generado muchos sitios que hoy nos invitan a reflexionar, ¿no? Y me parece que esta idea de acercarnos, de no necesitamos irnos hasta, o en el caso argentino, ir hasta Polonia para poder identificar lo que implica un sitio de memoria y toda su carga significativa. Y en este contexto quisiera recomendar dos cosas. Un documental que creo que está en Netflix, creo que no estoy haciendo propaganda de nada, pero bueno, es un documental que se llama El silencio de otros, que es un poco esta reflexión en torno a cómo la Argentina ha sido precursora en los juicios a las juntas, y cómo hay agrupaciones de otros países, en este caso, en el caso del documental español, un grupo de personas españolas que deciden acercarse
a la justicia argentina para hacer un plebiscito, ¿no? Y después el espacio que les estaba comentando de la ex ESMA, que está nominado para la lista del Patrimonio Mundial, que es espaciomemoria.ar, tiene un recorrido en el que a partir de la pandemia han replicado el recorrido que uno realiza físicamente en el espacio de la ex ESMA con los discursos, digamos, de los guías, que me parece que es un espacio interesante para empezar a acercarnos, ¿no?, a estos sitios y a estas reflexiones sobre la memoria, y también trascender la idea de la banalidad de la actividad turística. Me parece que con eso creo que estoy bien de tiempo, Arturo. Decime si... Estás en el punto. Sí. Perfecto, Excelente. entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Enrique, adelante, por favor. Muy buenos días, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar un poco de comentarles el tema en Ecuador desde dos ópticas. La primera desde el tema de donde trabajo, que es el turismo rural y comunitario, y el segundo un poco de las afectaciones en el tema de la educación, que también ha sido un tema sobre el cual muchas luces ha puesto este COVID. Sobre el primer tema, yo quiero rescatar tal vez un valor positivo, que es que las comunidades al aparecimiento del COVID se vuelven a redescubrir que tienen otras capacidades productivas como la agricultura, como la artesanía, y especialmente el tema agrícola, tal como lo decía Ramiro, ¿no? Fue una revitalización estupenda, y esto pues nos ha ayudado a posicionar, creo yo, más claramente que el turismo es uno más de los elementos en los temas de desarrollo local y al cual no se le debe apostar completamente, sino en la amalgama de los sectores que están. Y parece que es un tema que está muy entendido conceptualmente, pero en la realidad a veces hay muchas distorsiones. Un segundo tema también que creo yo que ha descubierto y que ha generado cambios es que al observar el mapa de planificación turística del país, nosotros notamos que tenemos dos temas fundamentales que hay que romper. Una excesiva urbanización, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Ecuador, apenas una de cada 20 empresas turísticas están en la parte rural. Tenemos un turismo urbanizado completamente. Y además de eso, un turismo centralizado. Cuando hablo de un turismo centralizado es porque en Ecuador nuevamente, ahora que lo rural ha cobrado todo este apogeo, que lo comentaban mis antecesores, colegas, vemos que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, somos 24 provincias, 221 cantones, pero solamente 10 cantones de esos 221 tienen el 70% del catastro empresarial turístico nacional. Entonces, es un modelo centralizado también que tiene que cambiar. Y luego, para terminar esta primera idea, yo sí creo que el otro tema que ha impactado grande es una demanda que no es sostenible. Hemos visto cómo las comunidades se han quejado sobre a veces la falta de cultura y protocolo de algunos de los visitantes. Hemos tenido que cerrar espacios rurales por la cantidad, por ejemplo, de basura que se ha ocasionado o por la intensidad de uso que ha tenido la población urbana. Entendemos que hay esta necesidad de evasión y entendemos que hay esta necesidad de salir a los lugares de proximidad y todo, pero también hemos visto que hay una falta ahí tal vez de un trabajo conjunto entre los actores de auspiciar a que la demanda entienda su proceso de un viaje consciente, de un viaje sostenible, de un viaje responsable, no solo con las comunidades, no solo, por ejemplo, con el tema de la compra local, etcétera, sino también con la naturaleza, con el manejo de desperdicios, etcétera. En el otro lado, en la educación, yo creo que el gran cambio que hay, especialmente en el Ecuador, es que hay una ruptura en el paradigma, lo que yo le he llamado el paradigma del gran hotel como el único modelo de enseñanza. O sea, cuando entramos a la universidad tenemos grandes autores y son grandes hoteles y son grandes cadenas, mayormente los que sirven de ejemplos para estudiar muchas de las cosas.
Y vemos que eso no se aplica mucho a la realidad, especialmente en un país como en Ecuador, donde el 95% del catastro turístico son pequeñas y medianas empresas, donde el estudiante debe entrar un poco más afinado a poder atender a este tipo de emprendimientos. Y finalmente, también nos deja la tarea del rol tecnológico. ¿Sí? Cómo la tecnología será el nuevo agente de cambio y el nuevo también tema, yo diría, transversal que deberá entrar en las currículas de las licenciaturas, maestrías, doctorados en turismo como un elemento disruptivo, no solamente para la comercialización, sino para temas como, por ejemplo, la guianza con softwares o aplicaciones como iNaturalist, que le ayuda a una persona a descubrir flora y fauna en un lugar. Esas mis primeras reflexiones, Arturo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Enrique. Y sí, definitivamente hay un tema que la pandemia, ¿no?, ha pues visibilizado más, que es todo este tema de el rol tecnológico que estás mencionando, ¿no? Vamos de una vez con Flavia. Adelante, Flavia, por favor. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la tarde en Brasil, entonces buenas tardes a todos y todas. Bueno, me parece que aquí soy la portavoz de un campo de turismo que es el turismo social, ¿no? Al menos en Brasil estamos SESC, que es la institución que yo donde estoy vinculada. Trabajo con turismo social, existe ya en Brasil desde hace, cumple ahora 75 años, y el turismo social es un campo de trabajo de SESC desde hace 73 años. Y desde entonces, desde que empezamos a trabajar con turismo social, esta es la primera vez en la historia de más de 73 años de trabajo que paralizamos, que no tenemos actividades de turismo social, ¿no? Durante un tiempo grande el año pasado, desde el marzo del año pasado, cejamos nuestras actividades presenciales en SESC de manera general e incluso en el turismo social. Entonces fue la primera vez, y pueden imaginar en una institución que trabaja desde hace más de 70 años con un determinado campo, los cambios que tuvimos que enfrentar para seguir trabajando con el turismo. Importante decir que SESC es una institución que tiene un carácter educativo y social muy fuerte. Entonces, esa paralización de las actividades también tenía y tiene un carácter de ejemplariedad, perdón, con relación a la situación de la comprensión de la pandemia en Brasil, ¿no? Me parece que todos saben que pasamos por un momento muy típico muy único, perdón, más que típico, de desinformación, ¿no? En Brasil tenemos una producción enorme de desinformación acerca de muchas cosas, incluso de la pandemia. Entonces, mantener cerradas algunas actividades presenciales de SESC es también una acción ejemplar en el sentido de que la sociedad entienda que con relación a las relaciones sociales y dónde nos encontramos y cómo nos encontramos, y es importante que SESC tenga esa actuación ejemplar en ese sentido, ¿no? Hubo una preocupación muy fuerte de SESC, claro, en mantener hay una crisis económica en Brasil, claro, muy vinculada a la cuestión de la pandemia también, pero la
hay una necesidad, hubo una necesidad grande en un primer momento de garantizar el empleo de los más de 8.000 funcionarios de SESC, ¿no? De 8.000 empleados de SESC en el estado de São Paulo. Esa fue una preocupación importante porque el SESC es una institución que es mantenida por el sector de comercio y servicios, y cuando la recaudación cale, hay también una queda en una primera preocupación de SESC en garantizar el empleo de los funcionarios, de los empleados que trabajan en la institución. En un segundo momento también hubo una preocupación institucional muy fuerte de apoyar la SESC, ¿no? Entonces, con la pandemia se cortaron todos los servicios de turismo, la gente paró de viajar, entonces hubo varios grupos, segmentos de profesionales que se quedaron sin empleo y sin remuneración, ¿no? Yo podría citar los hoteles familiares, las comunidades que trabajan con turismo comunitario, los guías de turismo, las transportadoras turísticas, toda esa gran cadena que trabaja con el turismo social se quedó sin las excursiones y los paseos presenciales de SESC, que es una fuerte fuente de remuneración para ellos, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo muy fuerte de garantizar alternativas de remuneración para esos grupos, para esos segmentos de la cadena de fornecedores de SESC, ¿no? Y también de capacitación para que ellos, para estos grupos, ¿no? Para que trabajasen, para que encontrasen alternativas para el momento de la pandemia, así como para el futuro post-pandémico, ¿no? Entonces, tuvimos más de 300 profesionales que fueron invitados a participar de formaciones en ese sentido, y así como también tenemos un plan ahora un proyecto, perdón, que se efectiva desde el año pasado de remuneración a los guías que trabajan con más de 100 guías que están desarrollando un banco de datos acerca de las excursiones y paseos que trabajamos en turismo social de SESC. Además de eso todo, había una preocupación fuerte de garantizar una oferta de acciones en cultura, ocio y otros, ¿no? Y educación para el público que ya era frecuentador de las acciones de SESC. Entonces, desde el año pasado, desde mayo de año pasado, estamos desarrollando en SESC una nueva frente de trabajo, un nuevo eje de trabajo que llamamos de turismo social en ambiente digital, en entorno digital, que visa también no solamente ofrecer esas acciones para el público general, como también mantener el empleo de la gente que ya trabajaba con SESC antes, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos más de 150 acciones desarrolladas y estamos trabajando en un repositorio digital para donde vamos a vincular esas programaciones que van a quedarse siempre disponibles para nuestro público, ¿no? Otra fuerte Flavia, trabajo que hicimos. Disculpa. Sí, perdón. Ya te tengo que... Sí, qué pena. Sí. Muchísimas gracias, sí. Estoy seguro que más adelante vamos a poder retomar todo esto que nos estás mencionando. Claro. Le doy que pase de una vez a Cristina. Adelante, Cristina.
Hola, muchas gracias Ernest por la invitación. Pues vámonos rápido. Esta pandemia ha sido la mayor crisis que hemos tenido en el sector turístico y como decía Daniel ayer, ¿no? Esta es una crisis de movilidad. En México, el turismo tiene una enorme importancia si consideramos que el 8.7 del Producto Interno Bruto depende, bueno, en 2019 dependía del turismo. Según la Secretaría de Turismo, en su informe de agosto de 2021, señala que la Organización Mundial del Turismo había ubicado a México entre los 10 países más vulnerables a la pandemia. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en el sector turístico en general y en lo particular en la región en la cual actualmente estoy trabajando, que es Cancún? La respuesta se puede dar no únicamente enfocada, pienso yo, al ámbito turístico, sino en general cómo el país ha enfrentado la pandemia. Pero bueno, por razones de tiempo y por el tema, pues me voy a referir a al caso que yo estoy trabajando, que es Cancún. Parto de considerar que el impacto de la pandemia pues fue muy desigual, porque no es lo mismo el turismo en ciudades polivalentes donde hay muchas otras actividades como Puebla, como Oaxaca, la propia Ciudad de México, a aquellas ciudades que se crearon o que son ciudades altamente dependientes del turismo, como el caso de Cancún, Iztapa, Huatulco o Loreto, entre otros. Entonces, ¿qué pasó? Que la pandemia puso de manifiesto la enorme vulnerabilidad del modelo turístico neoliberal o turismo de masas sustentado en proyectos de enclave altamente dependientes de la llegada de turistas internacionales y basados también en el trabajo precario, estacional y mal pagado de miles y miles de trabajadores. O sea, todo esto se pone de relieve en esta situación de crisis. Diversos países durante la pandemia pues cerraron parcial o totalmente sus fronteras, pero dada la enorme dependencia que México tiene de la llegada de turistas, México no cerró su espacio aéreo ni sus aeropuertos en ningún lugar. Bien, los aeropuertos se mantuvieron abiertos durante todo el periodo de la pandemia. Se desarrollaron, pienso como en muchos otros lugares, protocolos de seguridad con los que se pretende reducir el contagio por COVID-19, entre otros es mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización de los espacios públicos, cabinas de aviones y de medios de transportes. Bien, en el caso de Cancún, observamos que estas medidas se llevaron a cabo y bueno, el destino tampoco cerró, o sea, durante varios meses de julio de 2020 para acá, pues ha venido trabajando, y han venido incluso incrementándose la llegada de turistas. Sin embargo, hay que mencionar que si para el país la pandemia tuvo efectos graves, en el caso de Cancún, como ya lo mencionaba la doctora Priscila Sosa, los efectos son todavía más agudos, porque basta recordar que el 87% del Producto Interno Bruto del estado de Quintana Roo, que es donde pertenece Cancún y la Riviera Maya, pues depende del área de servicios y dentro de ellos el 70% está relacionado con el turismo. Ahora bien, viene la pandemia, pero esta no era la primera vez que este destino turístico, que Cancún enfrenta una situación difícil. Ya en 2019, las actividades, los vuelos, las actividades turísticas se habían suspendido con la llegada de la influenza del virus H1N1. Entonces ya se tenían ciertas experiencias en la acción colectiva para enfrentar la pandemia, pero claro, nunca se pensó que fuera un fenómeno que llegara a durar tantos meses. Bien. Se calcula, y esto es para que más o menos tengan una dimensión, que en el estado de Quintana Roo, que es donde se localizan la ciudad de Cancún, la Riviera Maya, alrededor de 400,000 trabajadores vinculados de manera directa o indirecta al turismo fueron afectados por la pandemia. Y si bien no hay cifras exactas, porque estas varían
según se trate de trabajadores formales o informales, o que fluctúen de acuerdo con la época del año, se estima que tan solo entre marzo y junio de 2020, Cancún perdió 90,000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, solamente trabajaba el personal de actividades esenciales, y bueno, ya fue a partir del 8 de junio que las actividades turísticas se fueron reanudando con mucho cuidado, y habría que ver cómo se fue haciendo frente a esta situación. Porque por un lado sí, se cierran todas estas fuentes de empleo, se van abriendo poco a poco a partir del 8 de junio, estoy hablando del año pasado, en donde los hoteles fueron autorizados a abrir manteniendo una serie de medidas, entre ellas que su personal fuera capacitado, que la afluencia de turistas no rebasara la ocupación de ciertos porcentajes, 30 o 50% de los cuartos, dependiendo del semáforo epidemiológico del momento. Bien. Sin embargo, bueno, ¿de qué se va a vivir? O sea, ¿cómo la gente está enfrentando esta situación? Muchos trabajadores regresaron a sus comunidades, volvieron a la milpa. Otros se contrataron en el proyecto del que ya se habló, el Tren Maya, en donde se calcula que según los diferentes tramos se han generado alrededor de 80,000 empleos, y eso ha aliviado un poco la situación económica. Efectivamente, en el país, la política pública que se llevó a cabo no se dirigió a apoyar a las empresas. En el caso de Cancún, pues serían las grandes empresas hoteleras de las grandes cadenas internacionales, como Riu, como Barceló. No se le dio apoyo a las empresas, pero sí se generaron diferentes programas distributivos, como son el apoyo a los adultos mayores, becas para niños, becas para jóvenes, que les llaman Jóvenes Construyendo el Futuro. También ha habido apoyos para proyectos de desarrollo social como el Sembrando Vida, entre otros. Bien. Muchísimas Ahora gracias. bien, ¿qué medidas se han estado tomando? Cristina, si querés podemos retomar, sí, todo esto que nos estás diciendo en la segunda parte. Me parece que va muy en línea con lo que sigue, ¿no? Que son las apuestas o lo que se debería de hacer, ¿no? Perfecto. Recordarles a la gente que nos está viendo que nos pueden ir dejando sus comentarios y consultas en el chat, a lo cual los vamos a retomar más adelante, ¿no? Salto de una sola vez a la segunda pregunta generadora, ¿no? Concretamente es qué apuestas, necesidades y limitaciones ven en sus ámbitos, ¿no? Vinculados con la actividad turística en el actual escenario, para poder transformar el turismo, ¿no? De una manera más justa y balanceada en términos sociales y ambientales, ¿no? Vamos a variar el orden en este momento. Vamos a iniciar con Ángela. Adelante, Ángela, por favor. Muito bem, obrigada, Arturo. Bem, então, para responder essa segunda pergunta, né, que cenário a gente tem de uma dessa possibilidade de transformação do turismo? Eu responderia com uma outra pergunta, né, uma pergunta de Boaventura de Souza Santos. Abre aspas. Até quando os problemas causados pelo capitalismo continuarão a ser solucionados com mais capitalismo? Fecha aspas. Então, vejam que a discussão sobre a necessidade urgente de transformação do turismo passa por um debate anterior, que é a transformação do modo de produção, o da transformação civilizacional. Não me parece mais coerente devagarmos e defendermos os chamados turismo sustentável, turismo inclusivo, sem problematizá-los, ao preço de cairmos no engodo da solução
capitalista que Boaventura nos alertou. É preciso um outro turismo, mas não sem antes um outro mundo. Pensando especificamente nos meus estudos sobre o trabalho no turismo, ou sobre o trabalho em geral, invariavelmente as respostas para as transformações possíveis recaem sobre o fortalecimento do Estado e do direito do trabalho. É claro, a gente não pode ignorar o fato de que um estado de bem-estar social, assim como vimos em vários países da Europa ao longo do século XX, pode oferecer certa proteção à classe trabalhadora, em especial àqueles grupos mais vulneráveis. Mas um estado de bem-estar social é o suficiente? Não podemos perder de vista que também o direito, incluso o direito do trabalho, possui um viés de classe, não fazendo sentido falar em regulamentação das relações de mercado em uma abordagem marxista. Não serei redundante em repetir. Direito e capitalismo conjugam uma associação indissolúvel. Marx, em A Ideologia Alemã, afirma que é uma ilusão que o direito teria uma forma autônoma em relação à economia. E aí ele diz, abre aspas, como se a lei se baseasse na vontade, e mais ainda, na vontade separada da base real, do mundo concreto. Fecha aspas. Portanto, se o modo de produção capitalista, que por natureza é excludente, promove desigualdades, gera processos de pauperização, o direito, e especificamente o direito do trabalho, ainda que supostamente protetivo à classe trabalhadora, não poderá frear o movimento de acumulação do capital. Mesaros, em A Necessidade do Controle Social, argumenta que, abre aspas, o caminho para o estabelecimento de novas instituições de controle deve passar através de uma radical emancipação da política do poder do capital. Fecha aspas. Isso tudo indica que a luta da classe trabalhadora não será pelo direito, ou, pelo menos, não podemos nos limitar a ele. Temos de buscar novas e outras formas de sociabilidade, formas de resistência anticapitalista. Aqui gostaria de refletir, finalmente, algumas dessas formas de resistência que podem e devem ser fortalecidas no turismo, a partir da leitura do livro do Tiago Cavalcanti, Sub-Humanos. Ele faz várias reflexões sobre a vulnerabilidade da classe trabalhadora e propõe pensar, então, em estratégias, de fortalecimento da classe trabalhadora em um mundo capitalista. Ele diz que há duas formas principais que, na verdade, eu sintetizo aqui. Sindicalização. A sindicalização no turismo deve ser capaz de unir toda a classe trabalhadora no turismo, devendo abranger todas as formas de trabalho e renda, inclusive os autônomos, os terceirizados, os temporários e também os desempregados. Além disso, devem deixar de lado o viés estritamente reivindicativo e estender os laços de solidariedade e associativas a outros organismos, movimentos e associações. Devem também se estabelecer concretamente nos planos locais e regionais, mas, ao mesmo tempo, atravessar os limites territoriais do Estado, nação, rumo à mundialização da representação trabalhadora, especialmente levando em conta que, no turismo, a pujança econômica das empresas multinacionais é muito grande, empresas multinacionais no turismo, a exemplo das redes hoteleiras. Por fim, também gostaria de lembrar da economia solidária no turismo. Embora com diferentes conformações de produção associativa, todas são centradas na coletivização da propriedade. São as cooperativas a expressão mais importante. Os exemplos mais conhecidos no turismo são os de turismo comunitário e turismo solidário. Essas iniciativas precisam levar em conta 3 princípios fundamentais. Gestão democrática, que é a prática baseada na tomada coletiva de decisões, a mútua cooperação, o senso de solidariedade que deve nortear a relação entre todas essas cooperativas, e o desenvolvimento solidário, que é o interesse pelo bem-estar das comunidades nas quais estão localizadas. Por fim, o fortalecimento de iniciativa de economia solidária parece ser, ao meu ver, a melhor estratégia de transformação do turismo.
especificamente do trabalho no turismo. O objetivo no âmbito das cooperativas tanto é garantir remunerações igualitárias entre trabalhadores e proprietários, porque, afinal de contas, não existiria a noção de propriedade privada, como é tão própria do capitalismo, como também e principalmente emancipar a classe trabalhadora, livrando-a definitivamente das coerções do capital. Muito obrigada. Excelente, muchísimas gracias, Ángela. De una vez, seguimos con Natalia. Adelante, Natalia, por favor. Gracias, Arturo. Bueno, continuando con la conversación, yo les mencionaba en la primera parte que esas iniciativas, por ejemplo, de agro, se fortalecieron y hay una específicamente, una red que se llama Agrosolidaria aquí en Colombia, a nivel nacional, que tiene una apuesta muy interesante y es una red de prosumidores. Entonces, como desde la producción somos responsables, pero también desde el consumo somos responsables, ¿sí? Entonces yo creo que hay una apuesta un poco a esa educación, por así decirlo, tanto de los que ofrecen los servicios como de aquellos que visitan, para realmente generar una mejor conciencia y un impacto realmente positivo dentro de los territorios en los que se realiza la visita. Que esa actividad turística no continúe un poco ese camino capitalista, como decía bien Ángela, de al tener la actividad económica, lo que estamos haciendo es destruyendo los recursos de los cuales dependemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos al revés? ¿Sí? O sea, cómo realmente con la actividad económica lo que hacemos es regenerar y mejorar ese territorio al cual visitamos. Yo creo que esa es una de las apuestas y esa es como una de las grandes preguntas realmente que todos nos hacemos de cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? ¿Cómo vamos a generar esos cambios? Y de allí, en ese ámbito de pandemia, de alguna forma y bajo esa conclusión un poco que yo sacaba de que en turismo se quedó sin agenda un poco y solamente está la reactivación económica, fue que surgió precisamente esta idea de la red Mujeres y Sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los efectos de la pandemia en general en todos los sectores y a nivel general de país y en todos los sectores, no solamente en turismo, pues realmente ha afectado mucho más a la mujer, porque precisamente la mujer nunca ha estado casi en el mercado formal. Cuando la mujer hace parte de los mercados laborales, lo que hace es replicar ese rol que se le ha asignado. Entonces las mujeres salieron de la casa al turismo, entonces son las que cocinan, son las que limpian, son las que generalmente no tienen ingresos dentro de las empresas familiares y por lo tanto pues sigue invisibilizada un poco esa labor de la mujer tan importante, además que es esa labor en el mantenimiento de las redes de la vida y en el mantenimiento también de los ecosistemas y de la cultura, ¿no? Entonces en ese contexto es que nace la Red Mujeres y Sostenibilidad, precisamente porque la apuesta es a generar un cambio de narrativa, ¿sí? Y ese ejercicio que hemos hecho durante varios encuentros, ya casi va a ser un año, donde nos hemos encontrado diversas mujeres de Latinoamérica a hablar de diferentes temáticas alrededor de sostenibilidad. El eje, digamos, es un poco darle contenido a esa palabra sostenibilidad, pero un contenido mucho más latinoamericano, mucho más desde la visión de las mujeres, de lo que están haciendo las comunidades locales, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, y poder rescatar un poco esas narrativas, que no son nuevas, porque muchas veces se dicen son nuevas narrativas y resulta que no son nuevas, sino que son invisibilizadas. Entonces, una de esas apuestas que estamos haciendo es precisamente tratar de generar ese cambio de narrativa para poder generar ese cambio de paradigma. Allí nos encontramos con una gran dificultad y es que todos aprendemos de la repetición, ¿sí? Todos aprendemos del intercambio y de lo que nos muestran desde chiquitos la familia y posteriormente después pues toda la sociedad. Entonces, como es algo relativamente nuevo, es un ejercicio muy difícil. Por ejemplo, nos hemos enfrentado en las mismas conversaciones con mujeres en poder darle un enfoque de género a las discusiones, porque nosotras ya estamos acostumbradas a repetir
ese mismo discurso que viene sobre todo eurocéntrico, muy ligado pues al hombre de unas ciertas condiciones, de unas ciertas edades, de ciertas condiciones económicas, etcétera. Venimos de allá y en las universidades replicábamos los mismos autores, replicábamos las mismas narrativas, por lo tanto darle ese giro y darle ese lente de las mujeres, de género, de cómo los impactos realmente son diferenciados en hombres, en mujeres, en niños, en niñas, en jóvenes, en comunidades urbanas, en comunidades rurales, en comunidades afroindígenas. Darle esa visión no es tan fácil y es un ejercicio que tiene que ser muy juicioso y muy consciente realmente para poder darse cuenta y dar ese giro y poder empezar a dar visibilidad a otras narrativas para que realmente podamos generar ese cambio como más profundo y sustancial. Yo creo que de allí parte un poco esa necesidad de cambio de narrativa, de visibilizar otras narrativas que no se les ha dado visibilidad, y yo creo que este es el siglo de las mujeres y de la diversidad, afortunadamente. Yo creo que las redes también ayudan un poco a visibilizar también otras experiencias, y desde Latinoamérica además yo creo que tenemos mucho para ofrecer desde nuestras comunidades originarias que también han sido invisibilizadas, y cómo realmente nos damos la mano entre todos y a través de estos intercambios pues generamos nuevos aprendizajes, generamos nuevos conocimientos, pero también empezamos a darle ese lente diferencial que es tan difícil. Si para mí, que soy ecofeminista, digamos, así, digamos, me he categorizado, por así decirlo, entre comillas, desde que conocí el ecofeminismo, si para mí ha sido difícil ese ejercicio, pues para quien no lo hace de manera consciente va a ser mucho más difícil. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante de incluir la diversidad, incluir las diferentes narrativas y poder generar nuevos conocimientos desde lo local, con los actores locales, mucho más real, mucho más pequeño, digamos, no ligado a esos grandes planes de crecimiento económico o esos grandes planes de desarrollo de infraestructura con inversiones millonarias, sino realmente un tema mucho más local y mucho más específico de acuerdo también a los mismos contextos. Limitaciones, pues por ejemplo en el caso ya específico de ese ejercicio con el ecofeminismo, es por ejemplo la falta de conocimiento realmente de lo que significa, ¿no? A veces se oye feminismo y lo que se genera es rechazo muchas veces, y más como que en estas comunidades también latinas. Hay como un rechazo a esa palabra de feminismo como si fuera algo negativo, y eso yo creo que hay que cambiarlo, porque de todas maneras la lucha del feminismo pues realmente ha habido muchas mujeres que han tratado de cambiar precisamente ese rol que se le ha asignado a la mujer, y hemos construido y hemos logrado muchos avances a nivel de derechos. Entonces, derecho desde que no nos violen en el matrimonio, por ejemplo, donde no teníamos ni siquiera derechos a nivel familiar, hasta poder votar y hasta poder decidir por nuestro cuerpo. Eso yo creo que ese cambio de narrativa, ese cambio de paradigma debe ir de lado de esa visibilización de esa lucha, ya que realmente somos la mitad de mujeres, y realmente en las mujeres muchas veces recae precisamente ese mantenimiento de la cultura y ese mantenimiento también de los espacios naturales. Entonces, realmente ese cambio es cultural, es progresivo, y la apuesta realmente es poder generar y seguir generando esos espacios para que realmente nos entendamos entre hombres, mujeres, y en los contextos determinados y en los territorios, y podemos generar a partir de allí esas nuevas instancias de alguna forma de desarrollo económico, que definitivamente pues por donde vamos, creo que pues vamos al abismo, y yo creo que hay un consenso en general dentro de muchos que ese no es el camino, ¿no? Y hay que cambiarlo. ¿Cómo? Nadie sabe, pero ese es el ejercicio, y mi invitación específicamente es a ver otras narrativas, y eso es muy difícil porque es algo nuevo y no tenemos un guión para eso. Entonces hay que hacerlo de una manera muy juiciosa y muy consciente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Natalia. Le doy el pase directamente a Virginia. Adelante, por favor, Virginia. Muchas gracias.
Bueno, quisiera tomarme el atrevimiento de invertir la pregunta que nos preguntaba apuestas, necesidades y limitaciones, y quisiera invertirlo en esta lógica de la recuperación de la memoria y lo que ya venía comentando de que muchas veces desde esos espacios hablar de turismo suena a banalización, que me ha tocado recibir específicamente una respuesta de que una visita a los sitios de memoria no es turismo, porque eso implicaría banalizar la memoria. Y me parece que esta es la limitación que encuentro desde mi posición hoy, ¿no? O bueno, desde la investigación en este caso, en turismo particularmente, que me parece que es nuestra primera limitación. Como profesionales en el sector, creo que la necesidad, ya pasando al segundo punto, creo que nuestro rol como profesionales o como personas involucradas en la actividad turística, entendiéndola, como decía hace un rato, como una actividad inclusiva, cultural, social, económica, atravesada por un montón de factores y disciplinas, me parece que es nuestro rol poder cambiar esta perspectiva del turismo banal. Me parece que todo este trabajo de turismo rural comunitario también va en ese mismo camino, de poder demostrar o visibilizar lo que puede realizar el turismo, ¿no? Lo que podemos lograr. Y pensarlo ya no solo como la visita a grandes sitios, ¿no?, reconocidos mundialmente, sino la reivindicación social. Y en eso quiero hacer el nexo con las apuestas, ¿no?, lo que nos queda de cara al futuro, y me parece que tiene que ver con poder crear circuitos y recorridos que impliquen un compromiso social, en este caso particular de la memoria, pero me parece que en lo que tiene que ver con ruralidades, con comunidades locales, con género, en todos esos aspectos creo que podemos replantearnos esta idea de generar recorridos comprometidos y, como leí en la nota de Ernest, poder llegar a mucha más gente con estas iniciativas, ¿no? En este caso de memoria, pero creo que un poco podemos ampliarlo a todo lo que venimos conversando y romper con esta idea de los sitios hegemónicos, ¿no? De las grandes urbes o de los grandes sitios reconocidos internacional o mundialmente. Me parece que cada uno de nosotros desde nuestros lugares tenemos lugares o sitios o destinos que necesitan esta visibilización, y es nuestro rol como profesionales en el sector poder empezar a visibilizar estos espacios, y creo que estos momentos de discusión y de intercambio son los que nos ponen en ese lugar de poder reconocer nuevos sitios y nuevos espacios. Bueno, ahí me pedían que recomiende más pelis. Voy a pensar, la verdad que tengo muchas en la mente que tienen que ver particularmente con memoria, y después en todo caso se los paso por ahí o se los dejo a la gente de la organización para que se los compartan. Muchas gracias. Creo que estuve de vuelta bien con el tiempo. Excelente, otra vez. Muy bien. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero reflexionar ahora sobre los retos que tenemos y los temas. A ver, primero, varios también colegas ya lo han dicho, pero creo que tenemos que nosotros también aportar con más investigación que mida el impacto del turismo en el bienestar, en el buen vivir, más que números, ¿sí? Mientras nosotros sigamos priorizando el tema de lo económico, de los flujos, de la cantidad de personas, pues estamos en ese nivel de datas y de información para tomar decisiones que alimenta ese tema. Vamos a hacer más investigación sobre cómo el turismo está cambiando la realidad de las comunidades del entorno rural, en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Teniendo tal vez ahí los ODS como un paradigma también que nos regula. Segundo creo yo, que debemos pensar que, claro, en un ideario regresamos a un mundo ideal turístico, pero no es así, ¿sí? Realmente las fuerzas hegemónicas también reclaman un status quo. Me acuerdo en una de las primeras conferencias que teníamos cuando comenzaba esta pandemia, nos decían si estaremos viviendo el fin del turismo de masas, por ejemplo, pero yo no lo creo. O sea, realmente los cambios en el consumo no se dan tan fácil.
Y eso nos lleva a que el próximo reto es reclamar que exista un apoyo y fomento a largo plazo de lo rural, de lo comunitario, con normativas mucho más aplicables. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hay una normativa que tiene ya algunos años, pero más o menos en un censo que hicimos nosotros, tenemos en el país más de 300 emprendimientos que se autodenominan como comunitarios y en el catastro turístico están registrados aproximadamente 30. Entonces, en ese caso ya no es la comunidad que no quiere ir a la legalización, porque hemos hablado con ellos, sino es una norma que no es amigable. Hay que también desarrollar una política que cobije este apoyo. Y es esa ruptura entre la urbanización y la centralidad, que lo dije anteriormente, y poner a lo rural como ese nuevo lugar de planificación, con criterios que eviten, en cambio, otras rupturas grandes como la gentrificación del espacio rural y la afectación al campesino, que ya hemos visto en el Ecuador se están dando especialmente en lugares cercanos a la ciudad de Quito, donde cada vez vemos nuevos centros de segundas residencias que están modificando no solamente el paisaje, sino la forma de vida de este entorno rural. Eso, unido ya en el tema educativo, creo yo, a que hoy más que nunca, desde la educación y desde estos foros de conversación que tenemos, es que debemos reclamar un espacio de respeto y de buen trato a la profesionalización, al profesional que está formado con certificaciones laborales, técnico, tecnólogo, licenciado, etcétera. Debemos reclamar el trato a la profesionalización, tomando en cuenta cómo este sector ahora que se vio afectado, se ve cuál era su verdadero rol en el desarrollo, ¿sí? Entonces creo yo que también es un momento para que con la academia encabecemos ese tema. También que trabajemos en el tema de la ética y de la sostenibilidad como un modelo transversal en educación y en el profesional que estamos formando. ¿Sí? Y porque ese es el mismo que hace vinculación en la parte rural y que vayamos transmitiendo este concepto, porque solo así rompemos el modelo neoliberal y podemos entrar en otro campo de discusión donde el buen vivir puede tomar ese peso que se merece desde una perspectiva ética, sostenible, solidaria, etc. Y finalmente, el apoyo a la innovación, tomando en cuenta que la innovación no siempre viene de grandes inversiones y no solamente viene de grandes capitales, sino que hay una innovación local pequeña, por ejemplo, el tema gastronómico unido con la agroecología, que algunos de mis compañeros también lo mencionaba, como un componente que tiene que también llegar no solamente a las aulas, sino también llegar a plasmarse y de contar con ayuda para que puedan irse estableciendo estos emprendimientos en el país. Esas son mis reflexiones. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Enrique. De una vez le doy el siguiente paso a Cristina, porque parece ser que a la compañera Flavia se le ha caído la conexión. Entonces, bueno, adelante. Muchas gracias. Cristina, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar. Les comentaba que la situación del turismo que se vive, la situación de los y las trabajadoras en Cancún, pues tiene que verse también a la luz de la política pública que se está llevando en general en el país para afrontar la pandemia. Una de las cuestiones que les comentaba es que, a diferencia de otros países, México no cerró sus fronteras y bueno, y los hoteles, los restaurantes fueron abriendo de manera pausada para evitar contagios, porque también como es una área o es una región de monocultivo del turismo, pues tampoco podía permanecer cerrada si hablamos de más de 350 o 400,000 personas que dependen del turismo. Entonces, ahora sí que había que equilibrar entre hacer frente a la pandemia y también atender estos aspectos de primera importancia.
Tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo y pues yo considero que había consenso entre los y las trabajadoras de que el turismo tendría que abrirse, tendrían que llegar los turistas, porque también señalaban, o vienen los turistas o nos morimos de hambre. Ese es el problema en este tipo de destinos. Ahora bien, también le señalaba que el subsidio gubernamental no llegó a las grandes empresas, sino que se generaron diversos programas sociales a manera de becas, que si bien no eliminan los graves problemas de pobreza que existen, por ejemplo, en el sureste de México, en el sur del país, por lo menos constituyen un alivio para afrontar una situación tan difícil como la que se ha vivido durante esta época de pandemia. Bueno, quisiera señalarles que dentro de todo este contexto hay cosas que son muy positivas. La primera de ellas es que se logró prohibir el outsourcing. La inmensa mayoría, una gran proporción de trabajadores de hoteles, por ejemplo, y de restaurantes, están contratados o estaban contratados bajo esta modalidad, o sea, no tenían derechos laborales, o sea, no tenían un contrato laboral, predominaba mucho el sindicalismo blanco, las contrataciones flexibles y precarias, pues era lo que predominaba. Ahora ya en diversos hoteles, en diversos establecimientos, se están llevando a cabo ya las contrataciones donde los trabajadores adquieren su derecho al seguro social, donde también hay un reconocimiento a su desempeño laboral, a su antigüedad, porque luego nos encontramos con que al paso de los años, por ejemplo, las trabajadoras, las recamareras, llegan a desarrollar enfermedades profesionales, pero como han tenido contratos que aquí en México se les conoce el 4x1, es decir, 4 meses de trabajo por 1 de descanso, de tal suerte que nunca se da antigüedad y no hay un reconocimiento por parte de la patronal a los derechos de los trabajadores. Bueno, pues entonces se lavaban las manos y ahora eso ya no es así. O sea, ya hay una ley que prohíbe el outsourcing. Hay también una ley que garantiza el sindicalismo, o sea, hay mayor libertad sindical. Y bueno, considero que son muy importantes la adquisición de estos derechos laborales si consideramos que incluso en el entorno rural o en las nuevas ruralidades han demostrado una creciente dependencia del trabajo asalariado y las comunidades rurales de la región de Quintana Roo en Yucatán no son la excepción. Son proveedoras estas comunidades rurales de mano de obra barata. Sin embargo, ahora tienden a mejorar los salarios porque también en este periodo aumentó el salario mínimo en un 15%. Ya las trabajadoras del hogar tienen derecho a tener un contrato y un aumento salarial que se programó de acuerdo a lo que estaba estimado del 25%. Pienso que con esto se van a beneficiar también las comunidades rurales que pueden tener sus proyectos de turismo alternativo, mientras que algunos otros de sus miembros trabajan en la gran industria hotelera y restaurantera de estos polos turísticos globales. Se tiene pensado para futuro, se ha propuesto una mayor, un desarrollo más, una estrategia, le llaman una estrategia de desarrollo regional, y en otra ocasión tendríamos que platicar en qué consisten esas estrategias, desde la forma que se plantea de diversificar los mercados turísticos, fortalecer el turismo receptivo, el turismo nacional y de cercanías. Y bueno, y un tema que va a ser muy importante, en algún momento lo vamos a tener que discutir, es la propuesta del Tren Maya, que se está llevando a cabo durante el actual gobierno y que esperamos que sea un proyecto que, lejos de polarizar, como ocurrió en los 30 años de periodo neoliberal, pues sí permita un desarrollo más armónico y equilibrado de la región. Pues eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Antes de darle el pase a Ramiro, me gustaría recordarles que les hemos dejado una encuesta de evaluación en el chat para que nos hagan el favor de llenarla y así ir mejorando este tipo de los espacios, ¿no? Ramiro, adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, para ir cerrando,
y no repetir. Hay muchas cosas que compartimos con compañeras y compañeros que anteriormente expusieron. Pero bueno, en base a algunos aprendizajes, algunas limitaciones que vemos y algunas propuestas para quedarnos con una mirada proactiva, sentimos que el turismo comunitario y el turismo gestionado por algunos sectores más vulnerables respecto a la mirada capitalista, vemos que formas jurídicas acordes no existen en Argentina. Nosotros trabajamos muchos, y una de las consultas de los participantes decían, bueno, ¿qué figura concretamente tiene el turismo comunitario o el turismo? Bueno, pueden tomar forma de una cooperativa. En Argentina existen distintas modalidades de cooperativas. Ahora, actualmente, con esta nueva normativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, existe un formato de conformación con menos miembros y de manera express, se sale la forma jurídica más rápido. Pueden ser cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios de producción agropecuaria o cooperativas mixtas actualmente. Pero finalmente son formatos jurídicos muy burocráticos que para sectores que no tienen buena conectividad para hacer declaraciones juradas ante organismos fiscales, o bien no tienen la práctica de completar 8 libros, se vuelve un salvavidas de plomo. Entonces terminamos incentivando como un formato más accesible, que necesita no declaraciones mensuales, sino un balance anual, la asociación civil. Y nuevamente nos encontramos que es sin fin de lucro, por lo cual tenemos que estar todo el tiempo demostrando a través de los balances que lo que se emite de factura por parte de una comunidad, una cooperativa, una empresa recuperada, o un emprendimiento colectivo asociativo de la economía social, hay que inteligentemente demostrar que el ingreso económico va a los socios y no a la organización que es sin fin de lucro, con lo cual todo el tiempo estamos en la cornisa de la ilegalidad y de la multa y de la mala vista por parte de estos organismos fiscales recaudatorios. Exige claramente una nueva forma jurídica, y si a eso le sumamos la economía indígena o la cosmovisión, la forma organizativa, la generación de fondos solidarios internos que tienen los emprendimientos de turismo comunitario, nos damos cuenta que realmente estaba mucho más lejano el reconocimiento legal de esta forma jurídica del turismo comunitario. Así todo, aún nos seguimos adaptando, pero impulsamos normativas acordes. Y eso significa repensar desde lo académico, como dice Enrique, de no aceptar lo que ya está hecho, sino interpretar todo el tiempo con una mirada crítica, pensando desde las bases y no al revés, como suele pasar normalmente. Eso en recuerdo a la normativa y el contexto administrativo, jurídico, impositivo y financiero de la economía social que acorde al turismo comunitario. Luego, sí, realmente habíamos hablado de la pregunta anterior, esta alianza en territorio. Veo que entre los participantes está Chantal, que es propietaria de una agencia de viaje de Argentina, en Salta, Origen, a quien le mando un abrazote muy grande, que es una de las primeras agencias de viaje de Argentina que por una cuestión ideológica, ha sumado a sus propuestas las propuestas de la Red Argentina de Turismo Comunitario. En este contexto de pandemia fue una de las agencias que, con resiliencia y compromiso social, se ha transformado en un local de venta de productos artesanales y alimenticios de las comunidades con quienes tiene alianzas comerciales de turismo comunitario, esperando que regrese también este viajero extranjero, y para el turismo de proximidad ha activado circuitos de aviturismo y de naturaleza con viajeros cercanos, apostando realmente al turismo de proximidad y transformándose en una agencia receptiva de franceses, cuyo mercado es, y lo doy como ejemplo ya que está conectado, pero es una de las 10 agencias de viaje de Argentina que son aliadas de la Red Argentina de Turismo Comunitario. Y eso es algo fundamental. Retomando lo que decía Natalia, el tema del rol de la mujer, el 70% del emprendimiento de turismo comunitario en Argentina está liderado por mujeres, pero a su vez siguen siendo aún criticadas, observadas por el seno de su propia comunidad, de su propia familia, a pesar que hacia lo externo, hacia la agencia de viaje y hacia el turista, las mujeres lideran claramente roles directivos de los emprendimientos comunitarios. Encuentran en el turismo comunitario un espacio de contención y reconocimiento que aún nos debemos en lo íntimo y en lo cotidiano de cada familia y de la comunidad. Un tema que para nosotros es importante en este contexto de pandemia, buscando alianza,
es que nos dimos cuenta que tanto las comunidades como el turismo en general no es accesible para personas con discapacidad. Y nos dimos cuenta, no es solamente cuestión de rampa, nada más el turismo de accesibilidad, no es cuestión de adaptar construcciones para personas con discapacidad, sino pensamos en construir una sociedad donde todo se construya accesible y no que tengamos que adaptar, romper y hay que desconstruirlo claramente. Y eso hace que una persona con discapacidad en sectores indígenas y rurales, campesinos, no tengan las mismas oportunidades que otras. No solamente hablamos de turistas con discapacidad, sino de pobladores en todos los ámbitos. Necesitamos empezar a construir una sociedad y una infraestructura adaptada a todo, para todas y todos. Y todos, porque hablamos del rol de la mujer, pero también hablamos de otros géneros que están presentes en el sector campesino, y por eso apoyamos, y el turismo se van involucrando cada vez más, los otros géneros, y donde personas artesanas, artesanos y prestadores de servicios de las comunidades trans están se están encontrando en esta actividad productiva como el turismo comunitario. Nuevamente, esta alianza de soberanía alimentaria y la conciencia de una alimentación responsable hace que sigamos impulsando estas redes de alianza. Buscamos que empresas, gremios, sindicatos y clubes, academias culturales, puedan ser tanto proveedores de viajeros para popularizar el turismo comunitario y no sea excluyente y exclusivo para el extranjero, como suele pasar en otros países. Y seguimos impulsando porque el 70% del mercado del turismo comunitario en Argentina sigue siendo nacional. Tenemos que lograr que sea más popular y no solamente nacional o de proximidad. Y también que el turismo comunitario sea a su vez proveedora de alimentos para hoteles, como la Escuela de Hoteles, el primero Escuela de Turismo de Virginia. Intentaremos que los alimentos provengan de la tierra, de campesinos, del sector indígena, como también la parte estética del hotel, ¿no? La artesanía y la vajilla. Y finalmente también sumarnos a que la carrera de turismo, como de otras profesiones, deben tener por lo menos no menos de una cátedra y mucho más que un capítulo en una materia respecto a las relaciones con el sector vulnerable, la economía social y la pertenencia al pueblo originario, dejar de hablar de pasados y hablar de presente para darnos una oportunidad. Mucho más por hablar, obviamente, pero transmito esa energía positiva de que este cimbronazo de la pandemia, que nos rodeó de tristeza, pero también de oportunidades, sea realmente un camino para mirar para adelante. Y sobre todo para el costado, que suele pasarnos, sobre todo en Argentina, que desde Buenos Aires se mira hacia el interior como si fuera otro país, y desde el interior miramos a Buenos Aires como si fuera donde atiende el Estado y las religiones, por así decir. Así que bueno, un gran abrazo para todas, todos, y agradecido por este espacio, nuevamente. Tal vez, Arturo, no me has tenido que retar y estoy contento por ello. Un besote y un abrazote a todas y a todos. Muchísimas gracias, Ramiro. Muy oportunas tus palabras, definitivamente. Tenemos la buena noticia que ya Flavia regresó. Entonces, Flavia, adelante, por favor. Parece que regresé, pero voy a ser muy sintética porque mi conexión está muy inestable, ¿no? Decidimos mucho con la forma que estamos durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? La cuestión es el desafío, o más que desafío, también una necesidad de estos grupos que estamos representando hoy, es que consigamos llevar el pensamiento crítico acerca del turismo, la reflexión crítica acerca del turismo para fuera de la burbuja que estamos nosotros, ¿no? Porque estamos todos segmentos que son segmentos, ¿no? Y llevar este pensamiento crítico para afuera y
¿cómo voy a decir? Y hacer con que la gente que trabaja con el turismo de masas o frecuenta el turismo de masas y viaja con el turismo de masas, comprenda que hay una otra forma de elaborar y hacer el turismo y que puede ser más incluyente, más sostenible, ¿no? Entonces, uno de los principios del turismo social es la educación para el turismo, ¿no? Entonces me parece que llevar esta idea, estas palabras, ¿no?, que estamos tratando aquí para fuera de las burbujas que trabajamos, es el objeto principal que nos aparece también en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Flavia, y qué bueno que ya regresaste. Bueno, como la última parte, hemos recogido algunas de las consultas que nos han hecho llegar. Les voy a leer algunas, y esta parte sí es más abierta, ¿no? Es de libre intervención. Entonces voy. Uno, ¿cuál es el papel que deberían de jugar los trabajadores y sus organizaciones en esta perspectiva de cambiar el turismo, ¿no? Segunda, habitualmente se piensa que las alternativas a los modelos hegemónicos del turismo se piensa solo en el turismo comunitario, pero esta presenta problemas, sobre todo de escala, ¿no? A veces no se tiene la capacidad para atender a tanta gente. No se le estaría pidiendo demasiado o cómo articular el turismo comunitario con otras alternativas o expresiones turísticas, ¿no? Finalmente, no, esas serían, sí. Adelante, por favor. Es libre. Bueno, como yo hablé sobre la cuestión de los trabajadores, miren, el turismo de masas también se ha florecido gracias al empleo precario. Entonces es muy importante que los espacios que ahora se han abierto para la libre sindicalización sean aprovechados por los propios trabajadores, porque pienso que para la transformación del turismo su papel es fundamental. Y me refiero no solamente a sus derechos como trabajadores, sino también como promotores del bienestar social de la población, toda vez que pues, los trabajadores están articulados tanto a sus familias como a sus comunidades. Muchos trabajadores, por ejemplo, en toda la zona de la Riviera Maya, Cancún, y todos estos emprendimientos turísticos, forman parte de comunidades rurales que son multifuncionales, en donde una parte importante proviene del salario, pero hay otros ingresos que provienen de la milpa o que provienen de sus pequeñas empresas turísticas. Entonces, a mí me parece que los trabajadores están llamados a tener un papel mucho más activo, los y las trabajadoras, sobre todo, como bien señalaba una de las compañeras, en la promoción de estos derechos. Ahora, esos derechos están en el papel, ya se aprobaron por las cámaras, por ejemplo, la prohibición del outsourcing. Eso es muy importante, pero ahora el reto mayor es hacer efectivos esos derechos que ya están en la ley y que, sin embargo, pueden permanecer como letra muerta si no hay procesos organizativos que obliguen a que las empresas cumplan con esos derechos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, yo me congratulo de que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión histórica de despenalizar la interrupción del embarazo. Entonces ahora muchas mujeres que en diferentes partes del país estaban encarceladas por haber tenido algún aborto y unas muchas veces de forma accidental, pues no basta con que esto esté en la ley, sino que hay que impulsar en términos de la organización social para que la ley se cumpla y se hagan efectivos los derechos humanos de las mujeres, así como también se tienen que hacer efectivos los derechos laborales de los y las trabajadoras del turismo.
Entonces sí es fundamental, incluso hasta para pensar un nuevo tipo de turismo que permita a los trabajadores viajar, disfrutar de sus playas, de sus recursos naturales, poder viajar, porque originalmente, pues ya lo decía en varios de nuestros compañeros, el turismo también se genera como una respuesta a las necesidades de la clase trabajadora para recuperar su capacidad productiva. Entonces, el turismo debe de ser también considerado como un derecho. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Yo quisiera, hay un tema porque lo mencioné, el tema de la profesionalización, y este más por el tema de mi rol como educador. En estos días en el Ecuador se está tratando una nueva ley de turismo. La ley que tenemos ahorita vigente es una ley del 2002. Ustedes saben, tenemos una nueva constitución del 2008 y hasta ahora la ley de turismo no se ha reformulado. Y la semana pasada, reunidos varios colegas, varios trabajadores y profesionales del turismo en una ciudad al sur del país, con el ministro de Turismo en un evento sobre profesionalización, trabajo, etcétera. Yo sí creo que es importante que comencemos a hablar de una normativa de ejercicio profesional. Sí, no soy tan adepto al tema de defensa, ¿no? Porque yo creo que sí, hay que defender el trabajo y en condiciones que sean aceptables, en condiciones buenas. También sabemos nosotros, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que esta liberalización completa y la ausencia de unas normas básicas del ejercicio profesional están dando unas rupturas inmensas. Por ejemplo, la precarización laboral de los migrantes venezolanos que han llegado a Ecuador es increíble, o sea, es un maltrato, pero increíble el que se está dando. Entonces, me parece que hay que empujar esa normativa en su real contexto. Y en ese tema, con mis colegas de todo el país, revisábamos que es importante esa normativa también, porque si no entendemos la profesionalización como una base de otros conceptos que hemos visto ahora, no entendemos. O sea, es la sostenibilidad, es el crecimiento para el desarrollo local, es un montón de otros conceptos que están asociados. El de la calidad que tanto le preocupa al pequeño, mediano o grande empresario, está ahí en la profesionalización, porque estas personas que han venido formadas de diferentes formas, ¿no es cierto? Son aquellas que pueden darle esa otra mirada, ese valor adicional que tiene el sector. Entonces, yo nada más dejo sobre la mesa eso, contándoles la experiencia que tuvimos en Ecuador. Estamos muy cerca, ya tenemos una propuesta, hemos descubierto que lastimosamente son pocos los países que están hablando de eso, ¿sí? De normativa de ejercicio profesional, pero creo yo que es un buen momento también, ahora que las luces están sobre el tema de turismo, para reclamar uno de estos espacios. Excelente, muchísimas gracias. Enrique. Yo Virginia. quisiera... Sí, ¿O Natalia? Sí. Ah, perdón, Natalia. No adelante. Virginia, no, dale. quisiera retomar la segunda pregunta sobre las alternativas a los modelos hegemónicos, que un poco viene de la mano con lo que venía planteando, ¿no? Esta idea de revisar espacios. Justo ahí, de hecho, estábamos teniendo un intercambio con alguien en el chat, con Matías, sobre esta idea de resignificar los espacios, y que en Argentina quizás los sitios de memoria tienen una visibilidad hegemónica asociada a la última dictadura militar, pero que a veces es necesario repensar en otros espacios que también implican esta revisión, ¿no? Y de poder trascender la hegemonía de los sitios, que bueno, también venía asociado a que muchas veces la respuesta puede ser el turismo comunitario, pero que el turismo comunitario tiene ciertas limitaciones en cuanto a capacidad de producción o de servicio. Me parece que tenemos que poder trascender esas discusiones, no estar asociados a la hegemonía como a la masividad, ¿no? Que de hecho es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cuánto de bien le ha hecho a los destinos turísticos ser masivos, ¿no? Hemos visto casos como el de Cancún, digamos, que también se ha
se ha traído a colación en las discusiones, hasta dónde la hegemonía que viene de la mano de la masividad o de la gran producción o de la reproducción de destinos a lo largo del mundo en general, nos ha hecho bien, ¿no? En la actividad turística. Entonces creo que por ahí empezar a pensar en diversificar destinos y poder ofrecer productos y servicios más específicos, o hasta incluso que la persona que los elija sepa a dónde está yendo, quiénes los están atendiendo, cuáles son sus necesidades. Me parece que romper con la hegemonía no debería ir de la mano con la idea de la no productividad en masa o a gran escala, ¿no? Me parece que viene un poco por ese lado. Diversifiquemos espacios, busquemos el turismo de proximidad, démosle lugar a gente que tiene ganas de demostrar lo que hace. Me parece que, o lo pienso por lo menos en el caso nuestro de la Argentina, ¿no? Que hay mucho sitio, mucho pueblo, mucho lugar que tiene ganas de mostrar todo lo que hace, y me parece que por ahí tenemos que poder trascender esas discusiones en cuanto a asociar al turismo como una producción para todo el mundo, ¿no? O no pensarlo simplemente en una reproducción económica. Entonces, porque por ahí pensar en el turismo como un reproductor o un factor de crecimiento económico y no viéndolo desde la mano del desarrollo, es donde a veces terminamos en productos turísticos hegemónicos y masivos, que al final es lo mismo ir a un McDonald's en Kuala Lumpur que a uno en Buenos Aires. Entonces me parece que por ahí poder empezar a pensar el turismo desde lo más, desde su esencia, creo que viene por ahí. Y bueno, la pandemia quizás también nos ayude un poco a eso. Gracias, Arturo. ¿Podría complementar lo que dice Virginia? Sí. Un poco para, en la misma línea y saliéndonos de lo que son los espacios de memoria y justicia contra la dictadura, les doy ejemplo. En Argentina va mucho más allá, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de injusticias que se dieron previa a la dictadura incluso, y que hasta el día de hoy como país, en muchos países necesitamos la reparación histórica respecto a comunidades campesinas indígenas. Y, por ejemplo, en Puerto Iguazú, donde hubo un proceso de gentrificación y desplazamiento violento de las comunidades guaraníes en Puerto Iguazú, producto también del negocio inmobiliario turístico. Bueno, hay casi 10 hoteles en Puerto Iguazú que están en territorio de las comunidades no lograron, digamos, la titularidad de esas tierras, solamente de una parcialidad, y hemos logrado que una de las comunidades, por ejemplo, Tupamabé, tenga su centro de la resistencia, le llaman ellos, como un centro de interpretación de la historia, del despojo de las comunidades, pero lejos de transmitir tristeza, es un espacio para que los mismos turistas que están a 100 metros en 10 ecolos puedan visitar las comunidades, y hemos generado una alianza entre estas agencias locales, entre estos hoteles, que crearon una fundación como para tratar de colaborar en ese proceso de reparación histórica, y estas 4 comunidades en un corredor que, lejos de competir entre las 4, generamos un circuito, un corredor. Pero, o luego, por ejemplo, uno de los atractivos turísticos despojados a las comunidades y que fueron un proceso de recuperación, es el atractivo turístico más importante de Tucumán, que es la ciudad sagrada de Quilmes, que tuvieron que tomar violentamente hace 15 años un sitio arqueológico que era más turístico y a su vez un negocio de algunos pocos. Tuvieron que ellos recuperarlo por violencia, y hoy están administrados de manera improvisada, quizá, y en aprendizaje permanente, pero intentaron recuperar esa ciudad sagrada a favor de la comunidad, porque es parte de su historia y su identidad. Y respecto al comanejo de parques nacionales, que también Matías estaba hablando por el chat, claramente una diferencia. ¿Cómo lograron el Parque Nacional Lanín un comanejo por parte de las comunidades que allí son parte? Tuvieron que tomar la intendencia de manera violenta, y hoy por hoy el 50% de los ingresos económicos que van de turistas que ingresan a este Parque Nacional Lanín es administrado por las comunidades, diferente a las 8 comunidades que son parte del Parque Nacional de Huehuapi, que no tienen un proceso, una posibilidad activa pero digo, estos espacios tanto simbólicos pueden ser el turismo una excusa para ponerlos en valor y poner en evidencia, pero no deja de ser oportunidad de encuentros interculturales que como sociedad nos debemos.
Así que es un poco para complementar otro espacio de memoria y justicia que no tiene que ver justamente con la dictadura, que apoyamos y que damos cuenta que Argentina es pionera en ese sentido, sino algo preexistente que como países nos estamos debiendo autodeclararnos plurinacional e intercultural, que en Argentina claramente nos debemos. Y el turismo comunitario es una oportunidad para ello. A quienes quieren conocer, está en Instagram y en Facebook la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, puse ahí también el correo electrónico, porque nos interesa claramente hacer tesis e investigación al respecto y a su vez generar alianzas con tantas personas que tantas cosas en común tenemos. Gracias, Arturo. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, Ramiro. Y sí, definitivamente seguir las páginas que nos ha mencionado Ramiro, ¿no? Yo las sigo, de paso. Nos gustaría unas palabras de Natalia, Ángela y de Flavia, ¿no? Como un cierre de las ideas y de esto que hemos venido conversando. Adelante, por favor. Cualquiera. Bueno, gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Sí, estaba pensando un poco en ese cambio, ¿no? Necesario que, pues, que todos estamos como en ese camino creo yo, de construcción, ¿no? Un poco de revisar qué es lo que está pasando para volver a construirlo, a narrarlo. Y yo creo que ahí hay que integrar un poco el tema del valor, ¿no? Muchas veces valoramos, no sé, siempre comparo, por ejemplo, la gente va a un supermercado y compra una Coca-Cola, por ejemplo, a tanto precio, ¿no? Y va al campo y por el mismo precio puede conseguir un bulto de frutas, yo qué sé. Y le parece caro el bulto de frutas, pero no le parece cara esa gaseosa en el supermercado, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente además le generamos ese cambio de qué es lo que realmente se debe valorar y cuál es el valor realmente de las cosas, de la cultura, de la naturaleza, ¿no? Y ese es otro cambio que debemos hacer y nosotros también porque probablemente muchas veces determinamos nuestras decisiones de consumo a partir del precio. Y entonces se nos hace más barato ir a un todo incluido o en vez de ir a una comunidad local, por ejemplo, que probablemente no tiene las mejores condiciones para recibirnos, pero tiene toda esa riqueza cultural que es la que se utiliza además en la promoción del flyer del sitio. ¿Sí? Entonces realmente hay un tema también de generar una nueva dinámica en qué es lo que de verdad tiene valor y por eso de alguna forma lo hemos ligado al ejercicio un poco de la Red Mujeres y Sostenibilidad, porque yo creo que son esos valores que han sido relacionados con las mujeres los que precisamente deben darse más valor. ¿Sí? Y empezar a darle más valor tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, la mujer está relacionada muchas veces con la naturaleza, con lo suave, con la delicadeza, con lo pequeño, con el sentimiento, con lo sentimental. Bueno, esos valores son positivos y no solamente son positivos para las mujeres, son positivos para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo realmente le damos ese cambio a esa valorización y le empezamos realmente a dar el puesto y el valor a la naturaleza y a la cultura, que es realmente en donde se basa la vida de todos, ¿no? La vida de todos y todas en esta tierra, por lo menos de la sociedad. Probablemente sin nosotros la tierra pues se regenerará y probablemente vendrán otras cosas, pero digamos que aquí la discusión un poco es cómo también nosotras podemos aportar a esa sostenibilidad de la tierra y de la vida de la humanidad en la tierra, ¿no? Entonces un poco también generar ese cambio de valores, de qué es lo que realmente es valioso. De esta manera damos por cierre este seminario. Esperamos haber cumplido sus expectativas y buen día, ¿no? O buenas tardes o buenas noches.